Es una frase que pronunció Clinton cuando iba por la reelección y finalmente fue reelecto en Estados Unidos. Y la idea era que la economía norteamericana venía muy bien y que no había con qué darle. Y en este libro en particular uso esa frase como disparador de la historia secreta de las decisiones, trampas y falacias del kirchnerismo. Es decir, tratar de ver qué pasó con las grandes decisiones económicas que tomaron Néstor Kirchner y después Cristina en los últimos años, y bueno, la trama secreta de esas decisiones. Me llamó la atención que es básicamente el primer capítulo, lo de las FJP, Sí. que es algo que se resuelve en menos de lo que yo vine desde el living hasta acá, por Así decir es. de alguna manera. Así es, y que empieza con una frase también muy violenta, ¿no? Que estuviste ahí viendo cuando Sí. el primero que tira la idea es el entonces titular de la ANSES y actual ministro de Economía, Amado Boudou, que se la comenta en un café al entonces jefe de gabinete. La respuesta que recibe, la primera respuesta que recibe es: vos estás tomando merca, pará, Claro, te va a hacer mal. sí. Le dice Sergio Massa, entonces jefe de gabinete, a Boudou. Y la verdad que Boudou va al día siguiente a Olivos, logra flanquear las puertas, no tenía acceso a Olivos, y sí, en 10 minutos cuando llega escucha el proyecto. Ahí le estamos saludando al senador. Justiniani. Escucha el proyecto Néstor Kirchner y decide. La presidenta, en ese caso, aceptaba las decisiones económicas que tomaba Kirchner. Pero vos sabés que, más allá de esa decisión, que para mí fue un acierto, porque le permitió al gobierno en el 2009 tratar de aminorar el impacto de la recesión económica, de la crisis internacional, hay otras decisiones que han sido groserísimos errores, como la 125, y se cuenta acá cómo se llega a ese error. Del cual después Néstor Sí, como sí, que lo reflexiona. Exactamente. Se cuenta acá una autocrítica que hace una semana antes de su muerte respecto a esa decisión Néstor Kirchner. Pero la idea es eso, contar cómo en el poder se toman grandes decisiones con los grandes aciertos y con los grandes errores, como ocurre en la vida. Pero viste que parece como que no hubo desaciertos y errores. Digo, porque si vos ves desde el gobierno hay todo común, todo está perfecto, todo wonderful, lindo. Bueno, esa es la otra parte del libro, ¿no? Hay 10 falacias de la economía acá que yo trato de mostrar la otra parte de la realidad. Es lógico que un gobierno te muestre, lo mismo hacía Cavallo en los 90, ¿no? La idea es, el gobierno te muestra la parte que le conviene, es lógico, es parte del juego político, y nosotros como periodistas tenemos que encontrar la pintura completa. Entonces tomo cada uno de los grandes temas que se discuten desde el gobierno en los últimos tiempos. Por ejemplo, la pobreza disminuyó ininterrumpidamente desde el 2003. Esto no es cierto, disminuyó fuertemente hasta el 2007, a la mitad, y después dejó de disminuir. Y todavía está en niveles del 25%, que son niveles comparables a los que había en la década del 90, es decir, niveles de exclusión muy elevados. O que el tema de que todos los jubilados están mejor. No es cierto, una parte grande de los jubilados está mejor. Todos. Claro, pero hay más de 1 millón de jubilados que se le congelaron los saberes durante 4 años y están haciendo juicio a ver si se les pueden pagar los reajustes. Claro. Y todavía no recuperaron el poder de compra que tenían en los 90. O la idea esta de que se disciplinó al capital extranjero y a las grandes empresas. Bueno, yo cuento con números de estadísticas, en este caso oficiales. Con números reales. Claro, sí, no, en este caso son estadísticas confiables que surgen del Banco Central o del propio INDEC, que están retocadas, que muestran que en los 8 años del kirchnerismo las transferencias de utilidades y dividendos de las multinacionales al exterior fueron de 35.000 millones de dólares, más del doble de lo que hubo en la convertibilidad. Es decir que las grandes empresas se las llevaron en los últimos tiempos con pala, cargaron los dólares en carretilla y se los llevaron. Bueno, contar la otra historia, ¿no? solamente la historia oficial. ¿Y qué tiempo lleva hacer este libro? Digo, porque tenés que hacer investigaciones, Sí, entrevistas, me llevó más datas. Sí, vos sabés que me llevó a reconstruir, y yo en muchas más decisiones, allá de que es un tema que vos manejás. Sí, exactamente, he tenido relaciones con prácticamente todos los ministros de Economía, con los jefes de gabinete, con secretarios de Estado, pero para el libro traté de reconstruirlo especialmente tratando de recorrer todo el espinel de fuentes. Vos sabés que hay un capítulo bien interesante que es el divorcio Clarín-Gobierno, ¿no? Y ahí cuento todas las idas y vueltas, porque también la idea del libro... Sí, perdona, si vos decís divorcio, porque una vez estuvieron casados. Sí, claramente. Hasta el 2007, diciembre del 2007, cuando se aprueba la fusión Cablevisión Multicanal, el gobierno jugaba a full y Clarín jugaba a full con el gobierno. Yo muestro las tapas de Clarín en el 2007,
vos no lo podés creer, oficialistas a full, apostando a la reelección de Kirchner, bueno, después fue finalmente Cristina. Cuento la otra historia, por eso no es un libro que solamente pueda de alguna manera inquietar a algún kirchnerista ultranza que dice, está escribiendo cosas que no tienen que ver con lo que dice el gobierno. Es un libro que también molesta a Clarín, porque ahí cuento cómo los negocios del principal grupo mediático del país, desde la dictadura hasta el gobierno de Néstor Kirchner, no habían tenido freno, no habían tenido límite. Y por qué se produce ese divorcio y por qué el gobierno le empieza a poner algunos frenos a partir de Cristina Fernández. Es un libro también que molesta a las grandes empresas, porque también muestra a través de una investigación de más de 5.000 resoluciones de la ex ONCA, que era el organismo que le daba subsidios, más de 10.000 millones de subsidios desde el 2007 a las principales empresas agroindustriales del país, de cómo el gobierno canalizó los subsidios a un puñado de empresas con nombre y apellido. Ahí reconstruyo, a partir de esas resoluciones, los cuadros de cada una de las empresas que en los sectores recibieron esos subsidios, cientos de millones de subsidios cada una de esas empresas, y algunas demonizadas por el propio gobierno. Es decir, que en la retórica oficial son los enemigos públicos número uno, y por el otro lado, en silencio, el Estado como socio bobo dándole subsidios. Es decir, es un libro típico de periodista, para quedar mal con todos, digamos. Para que te agarren trompadas afuera. Exactamente, para que el lector saque su propia conclusión y diga, algunos dirán, uy, mira, rescata esto de los Kirchner. Otros dirán, no, le pegan otras cosas. Obviamente a Clarín le va a quedar muy mal. A estas empresas que están mencionadas también le va a quedar muy mal. Lo vas a presentar hoy a la tarde en Ross. Hoy a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Ross. Arriba de la librería. Exactamente, con Alberto Lotuf, reconocido periodista, por ahí, número uno radial de la radio y de la televisión. Bueno, va a ser el presentador de este libro. Espero, charlar un poco con el público y que me cuenten un poco las impresiones que han tenido quienes han leído el libro. Y te vemos a la tarde. Antes de que te vaya esta pregunta, pero del lado del espectáculo, ¿qué tienen los ministros de Economía? Vos decís por por los escándalos, Redrado. ¿Están metidos en algún kilómetro? Yo sabés que cuento, a ver, Lustó, no lo voy a encontrar acá la parte. Pero... ¿Cuándo lo conocí a Amado Vudú? Sí. Porque Amado Vudú ha sido, hasta que ahora está casado, todo bien, con Agustina, convive, pero antes era realmente un ganador nato, aparte tiene facha. Sí. Yo cuento la noche que lo conocí a Amado Vudú, en el libro, que fue justo la noche donde renuncia Martín Lustó. No quedás pegado en plena 125, la noche que renuncia Martín Lustó, viene Sergio Massa, que entonces era intendente de Tigre, y viene acompañado de Vudú, que era su asistente en la ANSES. Yo no lo conocía, me dice, ¿te acordás de Vudú, de Amado? ¿Vos lo viste un par de veces? No lo me sonaba familiar la cara, pero no me acordaba. Esto era más o menos allá por junio o abril del 2008. Termina el programa Lado Salvaje que hacía con Reinaldo Siete Casi y nos vamos a comer algo ahí en Palermo, Hollywood. Y yo estaba desesperado recorriendo mi espinel de fuentes para ver quién era el reemplazante de Lustó. Sí. Massa, el intendente de Tigre, estaba desesperado hablando de la gobernación, a Scioli y demás, también para ver cómo se reconstituía el poder político del kirchnerismo. Y Vudú, vos no te podés imaginar la cantidad de señorita que saludó mientras nosotros estábamos... Ya me explicaste todo. Listo.